Ya empezaron las clases. Nuestros hijos ya están yendo de lunes a viernes a las aulas, ya recibieron, digamos, su primera semana de intercambio con sus docentes. Sin embargo, los padres empiezan a entrar en angustias cuando vienen, por ejemplo, las tareas, y resulta que cuando los acompañamos en las tardes a hacer sus tareas, vemos que de repente no están rindiendo o no aprendieron o ni siquiera llevaron las tareas a casa, a pesar de que sí las tiene. Y ese tipo de situaciones se dan y entonces uno pregunta, ¿cuáles son los problemas que tiene mi hijo para aprender en la escuela? Esa es la primera pregunta que le hacemos a nuestra invitada, Sarela Quiroz. Gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Encantada por la invitación. Sí, en realidad debemos hacer una diferencia bien clara. Una cosa son los problemas de aprendizaje, que son las dificultades en el procesamiento de la información, la decodificación de la información para poder tener un buen rendimiento académico. Y otros pueden ser algunos temas que tienen origen más emocional, puede ser conductual, puede ser que a nivel de familia haya una familia disfuncional de repente y esto esté repercutiendo en el rendimiento del niño. Puede ser que el niño tenga desinterés, puede ser que el niño de repente no vaya al mismo ritmo del colegio. Tenemos que analizar bien de qué se trata. ¿Cuáles son, digamos, el primer indicador que tiene que llamar la atención de los padres para luego tratar de saber cuáles pueden ser las causas de este problema? Sí, algo que hacemos en consulta directamente es primero revisar los antecedentes. Es decir, un niño no tiene bajo rendimiento de la noche a la mañana. Esto se ha ido dando a través del tiempo, o sea, de repente en la etapa inicial nos decían que era muy distraído, que no seguía instrucciones, que difícilmente se mantenía sentado. ¿Bien? Después nos van diciendo que no va al ritmo de los otros niños de repente, que hay que explicarle nuevamente. Ahora, nosotros como padres también debemos ser conscientes que en el apoyo que les damos o revisamos las tareas con ellos, tenemos que ir viendo cómo ellos se van desempeñando también, ¿no? Porque si vemos que explico algo, después le pregunto y lo olvida con mucha facilidad. Entonces, yo debo ir viendo esto y contrastando. Si yo veo esto, tengo que pedir siempre una cita y no esperar a que en el colegio me estén citando para que me digan que mi niño tiene problemas. Entonces, yo tengo que ver, buscar la forma para averiguar. De repente, esto solamente se está presentando en casa, en el colegio no. Ojo que el hecho de que sea un niño inquieto no quiere decir que tenga bajo rendimiento escolar. Y por ahí va mi pregunta, ¿no? Porque en estos tiempos los niños son más activos que antes y la educación en estos tiempos ya no te exige, digamos, los estándares comunes donde todos tienen que obedecer de manera igual. Cada uno ya tiene sus propias particularidades. Eso no es un indicador negativo. No. Sin embargo, sí existen algunas reglas y algunas normas que todos podemos seguir, que todos debemos aprender a seguir desde muy pequeños, ¿no? O sea, hay diferentes metodologías y ya no hay la típica metodología en la que el profesor estaba enfrente del alumno y todos tenían que estar sentados. O sea, ya no es así. Ahora se incentiva mucho la participación del alumno, el trabajo en equipo de repente, y dependiendo de la metodología del colegio se utiliza uno que otro auxiliar psicopedagógico para poder dirigir y llevar un mejor desempeño dentro de la clase y captar la atención de los chicos. Ahora, pasa que muchos padres, para tratar de entender cuál es el nivel de aprendizaje de sus hijos, espera la entrega de la libreta. Sí, o sea, no necesariamente la nota es un indicador del rendimiento y de la capacidad de mi niño, porque puede ser que la clase, el profesor, la disposición, el espacio, qué sé yo, todo esto puede estar influenciando sobre mi desempeño. Y acá mencionas un tema importante con respecto a las notas, ¿no? Y yo esto es algo que siempre le transmito a los padres. Nosotros, los seres humanos y los niños en especial, no deberían ser catalogados por cuánto tienes de nota. Esto es cuantificar su valía. Y los niños tienen un valor más allá. Por más que hablemos de un niño que propiamente pueda tener problemas de aprendizaje y que con un sistema tradicional de repente le sea complicado. Esta nota no representa su capacidad, porque tengamos en cuenta, un niño con problemas de aprendizaje es un niño con capacidad intelectual normal. Ahora, ¿qué pasa cuando, porque suele pasar a los padres de familia, les da temor cuando es llamado por el psicólogo del colegio? Sí. Entonces de inmediato, ¿qué has hecho? Es la pregunta, el hijo, ¿no? ¿Te has portado mal? ¿Cuál ha sido? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el problema? ¿Necesariamente está asociado con una conducta negativa o algún problema en los hijos cuando son convocados al colegio por el psicólogo? No, perdámosle miedo a los psicólogos en realidad, al psicólogo del colegio, al psicólogo de la consulta, o sea, perdámosle miedo porque lo que se busca es mejorar el desempeño en este caso del niño. Lo que hace el psicólogo educativo es detectar de repente algunos signos de alarma. O sea, yo estoy viendo esta situación dependiendo, porque obviamente un psicólogo educativo tiene una alta población y no puede hacer una evaluación exhaustiva. Entonces ahí va a derivar
no, al niño a una evaluación, y para ello tiene que conversar con los padres. Pasa que si es que de repente el padre no tiene el contacto suficiente con el psicólogo o con la profesora que le da la información de cómo va el niño, no va a tener una noción clara de la realidad, de lo que esto significa, ¿no? Entonces, necesitamos hacer un diagnóstico, porque puede ser que de repente se hace la evaluación y el niño tiene potencial, las áreas de desempeño están dentro de un perfil normal, pero sí, ¿qué pasa si nosotros derivamos al niño y en una evaluación, que empezamos por una evaluación intelectual, vemos picos, ¿no? Donde hay un muy buen desempeño en un área y un muy bajo desempeño en la otra, y un desempeño promedio y uno muy bajo? Esos picos nos indican que finalmente acá existe de trasfondo un tema emocional. No se puede ser muy hábil en alguna área o en dos áreas y muy bajo en la otra. O sea, o bien tengo un desempeño promedio, puedo tener algo bajo, pero no así. Entonces, esos picos usualmente están asociados a temas emocionales conductuales. Ahora, hay situaciones que llaman también mucho la atención cuando se le dice a un padre, por ejemplo, que su hijo puede tener un trastorno por déficit de atención o hiperactividad. Cuando hablamos de problemas de aprendizaje, hablamos de repente de niños que tienen problemas para comprender la lectura, para escribir, para poder integrar bien las palabras o les invierten. O sea, no quiero poner los nombres, esto se conoce de repente como una dislexia, como una disgrafia o como una discalculia cuando hay problemas de cálculo. Pero a veces cuando nosotros utilizamos el término o la etiqueta tiene esto, encasillamos al niño dentro de este tema y a veces los padres asumen que mi pobre hijo no va a poder. Entonces, precisamente para eso es que, por lo menos en el centro, en Yo Puedo, nosotros no utilizamos esos términos, ¿no? Damos las características y de lo que hay. No, o sea, explicamos que podrían etiquetarlos así, pero no es lo que utilizamos. En el caso de hiperactividad estamos hablando de otro cuadro, o sea, el diagnóstico es hiperactividad y es trastorno de hiperactividad con déficit de atención. ¿Bien? Entonces, el niño tiene un ritmo mucho más acelerado. Es decir, de repente yo me puedo quedar aquí tranquila, estar sentada y conversar un rato, porque soy un adulto y porque mi ritmo es puedo mantener. Pero te imaginas si hay algo que tienes pendiente, tú no estarías quieto. Entonces, esa situación más o menos es la que lleva el niño. Duermen menos, comen rápido, si están viendo televisión. Siempre quieren hacer algo, tienen algo pendiente. Entonces, y el déficit de atención es porque tienen una atención dispersa, es decir, yo estoy conversando con esto y después me acuerdo de lo otro, oye, pero mira, se está moviendo por acá. Y si hay un entorno con demasiados estímulos, esto favorece más allá. En este caso, el abordaje primero es un abordaje con un neuropediatra para ver si es necesario, qué tanto es necesario o no la medicación, ¿no? Disminuyendo. Entonces ahí es necesariamente importante la ayuda profesional para un caso de esa naturaleza. Sí, importantísimo, porque solamente presionando lo que vamos a conseguir es que el niño se frustre, es decir, lo vamos a forzar a que haga algo que va en contra de su naturaleza. Entonces tenemos que evaluar qué tan viable es, en este caso, la medicación, porque no necesariamente todo. Y eso lo tiene que determinar necesariamente un médico. Sí, eso lo va a determinar el médico. Bien, Zarela, te agradezco mucho por esta conversación esta mañana. Gracias por estar aquí en TV Perú. Estar aquí. Zarela Quiroz, directora del Centro Yo Puedo, ha estado conversando con